Amén. La palabra del Señor hoy día está en Romanos, ¿cierto? Como ya hemos leído, Romanos 4 del 13 al 25. Ese es el texto central de hoy día. Y bueno, hemos estado estudiando cada domingo el Evangelio ahí en el libro de Romanos. Y quiero leer los primeros versículos. Y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Te voy a dejar la lectura. Y el sermón de hoy día se llama La promesa del Evangelio. ¿Recuerdas la última vez que te prometieron algo? ¿Te cumplieron o no? Vivimos en un mundo de muchas promesas, donde todos hacemos promesas. Hoy día mismo, muchos van a votar, ¿cierto?, en estas primarias por las personas que más prometen en el mundo, los políticos, ¿cierto? Ellos son expertos en promesas. Promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Todos sabemos que la Biblia está llena de promesas de Dios y muchas veces por aquellos que nos han fallado y por las malas experiencias en este mundo pensamos que Dios podría actuar igual contra nosotros, pero la realidad es que Dios es santo y totalmente distinto a nosotros y Él no falla en ninguna de sus promesas. La nueva traducción viviente en Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Hoy hablaremos de la promesa de las promesas, la promesa en la que se concentran todas las promesas de Dios para sus hijos, y veremos el poder de Dios para cumplir su promesa con todos los que son de su pueblo. Y el punto uno que quiero tocar es la promesa de la buena noticia. Romanos 4:13 nos dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Este texto nos comienza a hablar acerca de la promesa que Dios dio a Abraham y a su descendencia. Esta es la primera vez que la palabra promesa aparece en el libro de Romanos. Antes no había aparecido. Esta palabra tiene su origen en el griego, evangelia, que quiere decir mensaje o anuncio. Y la promesa que Dios hizo a Abraham y a su descendencia la encontramos expresa en varios pasajes del Antiguo Testamento. Y aquí le voy a pedir que vayamos al Génesis, al primer libro de la Biblia. Y el hermano Germán me va a leer Génesis 12, del 1 al 3, por favor. Del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, tenemos la primera vez que el Señor aparece el llamamiento de Dios a Abraham aquí en Génesis 12 y le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, será bendición. Y el versículo 3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando uno va a Génesis 22:18, por favor, ¿quién me lo puede leer?
Génesis 22, 18. Si lo tiene Joana o Javier, Ya. de la lectura. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, a mi voz. Ahí está. En el contexto en el que está este texto es cuando Abraham obedece al Señor en cuanto debía sacrificar a Isaac, y luego de la obediencia de Abraham el Señor le repite su promesa y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mamiquela, por favor, Génesis 26 del 3 al 4. Y luego pasaron muchos años y el Señor le habló al hijo de Abraham, a Isaac. Léalo, por favor. Génesis 26, del 3 al 4. Habita como un forastero en esta tierra, dice, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces, ya no es a Abraham al que le está hablando Dios acá, sino que es al hijo de Abraham. Y le dice: confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y le vuelve a repetir: todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en tu descendencia. Y aquí miren Génesis 28, del 12 al 14. Por favor, Jordana, léelo. Ahí en Génesis 28, del 12 al 14. Entonces Isaac y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Sigo? Sí, hasta el 14. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham su padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al Occidente. al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces aquí el Señor ya no le está hablando ni a Abraham ni a Isaac, sino que le está hablando a Jacob, el hijo de Isaac. Y el Señor sigue repitiendo esta promesa de generación en generación. Y a muchos de nosotros no nos gusta a veces que se nos repitan las mismas cosas, pero el Señor repite en reiteradas ocasiones su promesa. Incluso después de muchos siglos, el Señor vuelve a reiterar y a recordar su promesa. Y esta misma promesa que Dios hizo a Abraham, que Dios hizo a Isaac, que Dios hizo a Jacob, es la que el apóstol Pablo está hablando en el verso 13 cuando dice heredero del mundo, que está ligado, que está directamente relacionado a lo que Dios dijo acerca de que todas las familias de la tierra serían bendecidas en él o en su descendencia. Y el énfasis que Pablo hace es que esta promesa no fue dada por la ley o porque Abraham obedeciera la ley de Dios. Recordemos que Pablo está hablando a un público romano y judío, donde muchos de los judíos pensaban que podían ser salvos o aceptados por Dios mediante obedecer la ley de Moisés. Pero Dios le dio la promesa a Abraham muchos años antes de haberle dado la ley a Moisés. Y esta promesa de que todas las familias de la tierra serían bendecidas en él es el mismo evangelio de Jesucristo. No es más ni menos. Todo lo que Dios prometió a Abraham es el evangelio santo de Dios. Acompáñeme a Gálatas, por favor. Vamos a Gálatas. Gálatas está después de Romanos, por allá. Gálatas 3:8. La Biblia es una historia conectada. Lo que Dios le dijo a Abraham es el evangelio de Dios. Es el evangelio que hoy tenemos. Amén. ¿Quién tiene Gálatas 3:8? Que lo lea, por favor. ¿Lo tiene? Sí. Ya. Sí.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Cuando vamos al griego, la buena nueva es el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, lo que le estaba diciendo era el Evangelio. Es decir, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, lo que en realidad estaba haciendo era predicarle y enseñarle el Evangelio. El Evangelio es la promesa que nos dice que Dios acepta por medio de la fe a todos los que creen en Jesús. Y el verso 14 de Romanos, el texto central, nos sigue diciendo: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Este verso nos sigue ayudando a entender la promesa de Dios, y claramente esta promesa no tiene que ver con cumplir la ley de Moisés para alcanzar la salvación. En otras palabras, este texto nos dice: si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Y este texto concuerda con lo que dice Gálatas 3:18. Ve lo que dice Gálatas 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Un heredero es alguien, cierto, que recibe una herencia. En este caso, los herederos son aquellos que reciben la promesa del Evangelio que Abraham recibió. La promesa de ser aceptado y salvado por Dios. Entonces, cualquiera que busque ser aceptado por Dios mediante la obediencia a la ley de Moisés no está de acuerdo a lo que Dios establece, porque el camino correcto de la promesa de Dios es creer en Él y confiar en lo que Cristo ha hecho. Porque si alguien quiere decir: no, Señor, yo cumpliendo la ley de Moisés, cumpliendo los 10 mandamientos me voy a salvar, va a pasar esto. Va a pasar lo que dice el verso 15 de Romanos 4. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es imposible que alguien sea aceptado por Dios por obedecer la ley de Moisés o los mandamientos de Dios. Porque si alguien ha roto uno solo, entonces ya ha roto toda la ley. Incluso este texto nos dice que la única forma de que nosotros no pequemos o rompamos la ley es no existiendo la ley. Por eso en la segunda parte dice: pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La única forma, por ejemplo, de no violar la ley de tránsito es que no exista la ley de tránsito. Pero en el caso de la ley de Dios, esta existe y todos nosotros la hemos violado, y solo podremos ser aceptados por Dios por medio de la fe en Jesús. El verso 16 lo dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Si la promesa de Dios, si la salvación, si el Evangelio estuviera centrado en lo que nosotros podemos hacer, sería una promesa de diluya. Pensemos en este ejemplo. Dios nos promete: te voy a salvar, te voy a rescatar, te voy a redimir, pero si cumples todas mis leyes y todo lo que te pido. Si la promesa fuera así, entonces nadie sería aceptado ni salvado por Dios. No podríamos llamar al Evangelio buena noticia, porque sería imposible para alguno de nosotros cumplir siquiera con los requisitos mínimos de Dios. Por eso es que esta promesa es por fe. Y Dios no pide nada a cambio, porque nada podemos entregar. Somos mendigos. Somos unos simples mendigos delante de Dios. Cuando Dios nos da la salvación, era algo que no merecíamos, era algo que recibimos solamente por gracia. Éramos unos mendigos que estábamos en la calle solamente. Y cuando Dios nos trajo, Él nos dio todo por gracia. Es solo su gracia la que hace que esta promesa sea firme. Y cuando habla de que esta promesa sea firme, esa palabra viene del griego bebaios, que es firme, segura, confirmada. En cambio, Él nos dice: te voy a salvar, a rescatar y a redimir, porque he dado a mi Hijo por ti, y te doy el regalo de la fe para que creas en mí. Si la promesa de Dios no fuera firme, entonces nadie sería salvo. Entonces, como esta promesa es segura, entonces ninguno de los que creen en Él se pierden. Si la promesa fuera débil, entonces nos perdemos al segundo de haber entrado a esta gracia.
si la promesa fuera débil, pero la promesa es firme. La promesa es firme y ninguno de los que creen en el Señor se va a perder. Por muy torpes que seamos, por muy torpes que podamos ser. Romanos 4:17 nos sigue diciendo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y eso hace referencia a lo que dice en Génesis 17:5, cuando el Señor le dice a Abraham, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y Gálatas 3:6 hace una conexión ahí y dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Que el tema de que Abraham, cierto, es nuestro padre, lo profundizamos bien en la predicación anterior. Entonces, Abraham se transformó en nuestro padre por haber confiado en Dios. Esto significa que Dios por su gracia le dio fe a Abraham porque él tampoco tenía nada que entregarle a Dios, al igual que nosotros. Y es nuestro Padre en el sentido de que es el ejemplo de fe para nosotros, no por lo que hizo, sino que no teniendo nada que entregar, Dios le regaló su gracia. Y por eso fue obediente a Dios y creyó en él. Si uno ve a Abraham obediente, si uno ve a Abraham ejemplar, es por la gracia de Dios. Si uno ve que toma a su niño y lo lleva al monte Moriah a matarlo, es por la gracia del Señor. Si usted es obediente, es por la gracia de Dios, solamente por su gracia. Y aquí Pablo comienza a hablar acerca de algo muy importante acerca de Dios. Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este Dios que prometió a Abraham su evangelio también tiene poder de resucitar a los muertos y crear cosas nuevas de la nada. Esta expresión que dice aquí, llaman las cosas que no son como si fuesen, también podríamos decirla de las siguientes formas. Llama a las cosas que no son como las que son. Llama a las cosas que no existen como si existieran. Capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir. Capaz de crear cosas de la nada. Y la pregunta es, ¿por qué Dios llama a las cosas que no son como si fuesen? Vamos al punto 2, la promesa de la resurrección. Y aquí el verso 18 nos dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. El verso 18 comienza diciendo que la fe de Abraham no estaba basada en lo que él podía lograr. Claramente esto nos sigue hablando de la gracia de Dios en la vida de Abraham, porque la frase, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, nos habla de que Abraham no tenía ninguna condición para lograr eso, no tenía ninguna condición, y que en ningún caso él podría haberlo logrado por sus esfuerzos. Y por lo que Dios le dijo, por lo que el Señor dice acá, esto está haciendo eco a Génesis capítulo 15. Por favor, vamos a Génesis capítulo 15. Génesis 15. Del 1 al 5. Y que lo tenga, por favor, lo puede leer. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. Y llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Alguien podría decir, puta que cargante este Dios. Abraham ni siquiera tenía un hijo y le estaba diciendo, así va a ser tu descendencia. Entonces,
lo que Dios estaba haciendo en este momento era llamar a las cosas que no son como si fuesen. No tienen ni siquiera un heredero, pero tu descendencia será como las estrellas del cielo. Dios estaba afirmando algo que para Abraham no existía todavía. Abraham ni siquiera tenía un hijo para seguir con su descendencia, es decir, debía depender 100% de la gracia de Dios. No tenía nada que hacer él, no podía hacer nada. Además, el verso 19 de Romanos continúa diciendo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, aparte de no tener un hijo, su cuerpo estaba como muerto y su esposa era estéril. O sea, tenía todas por las de perder. Y miren lo que dice acá Génesis 17. ¿Hay alguno que esté en Génesis o ya se volvieron a robar? Génesis 17 del 15 al 17. Del 15 Del 15 al 17. dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Tal. Hasta el 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Claramente todas las circunstancias estaban en contra de Abraham. Por un lado, la promesa de Dios era que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y de que su descendencia sería como las estrellas del cielo, pero no tenía un hijo, su cuerpo ya estaba como muerto, es decir, sus órganos ya no estaban en edad para poder engendrar un hijo, y aparte su esposa era estéril. Y los versos 20 al 22 de Romanos dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, era tanta la gracia que Dios le había mostrado con él, que no dudó. Podríamos decir, pero él se rió cuando el Señor le dijo que le daría un hijo y que Sarai sería madre de naciones. Pero no fue una risa burlesca de incredulidad, no, sino que fue una sonrisa de gozo ante lo que Dios iba a hacer. Porque si Abraham hubiese sido incrédulo, entonces habría una contradicción en la palabra del Señor. Pero Abraham se rió de gozo por lo que Dios iba a hacer, porque él sabía que iba a ser poderoso. Cuando a usted le dan una buena noticia, a veces uno se ríe de nervios, no sé, pero uno se ríe a veces por el gozo. Abraham había creído en el Dios que resucitaba muertos y que llamaba las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, dio gloria a Dios y estaba convencido de que la promesa de Dios era firme y segura. Abraham sabía en el Dios en el que había creído. Y vamos a ver ahora el cumplimiento de esta promesa, de lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis 21. Vamos a Génesis 21 del 1 al 7, por favor. Al Javier no lo he escuchado leer, así que Génesis 21 del 1 al 7. La violita. 21 del 1 al 7. Sí. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quien dijere a Abraham que Sara habría de dar de manera a mamar hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. La fe, hermanos, que Abraham tuvo no pudo ser algo que salió de él. Fue un regalo de Dios, sí o sí, porque ¿quién tiene un hijo a los 100 años ahora? Y una mujer de 90 años pariendo.
Es imposible. Abraham tenía todo en contra, pero este Dios poderoso que resucita a los muertos, lo resucitó a él primero y le dio vigor y fuerza para engendrar un hijo. Dios resucitó a Abraham para poder tener a su hijo. Y también hizo al cuerpo de Sara como de una joven para poder concebir y amamantar. O sea, ¿qué clase de Dios tenemos? Yo creo en este Dios. Este Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, cumplió todo lo que había prometido a Abraham. Y por gracia, Abraham creyó. Amén, así, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Nada merecemos. Bendito sea tu nombre, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Gracias, Padre. Grande eres tú, Señor. Gracias, Cordero. Gracias, Cordero Santo. Te adoramos, Rey. Este Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, cumplió todo lo que había prometido a Abraham. Y por gracia Abraham creyó. Es por esto que la promesa de Dios se basa en su poder para resucitar a los muertos y crear cosas de la nada. Dios tuvo que resucitar a Abraham para cumplir todo lo que había prometido. Esto quiere decir que Abraham sintió en su cuerpo el poder de Dios que en el futuro iba a resucitar a Jesús. Esta es la promesa del Evangelio. Dios resucitó el cuerpo de Abraham para que naciera Isaac, la simiente de Abraham, que en realidad es Cristo. Porque solo en Cristo somos bendecidos. Por eso es que la promesa del Evangelio dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Miren lo que dice Gálatas 3:16. Qué revelación más hermosa de Dios. Mire, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente y a su descendencia, dice. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que cada vez que el Señor le dijo a tu descendencia, está hablando de Cristo, solamente Cristo, porque en Cristo son benditos todas las familias de la tierra. Es por esto que todos los que creen en Cristo son bendecidos, no por lo que podemos hacer, porque como Abraham tenemos todo en contra, nuestra carne está caída, el pecado nos asedia. Solo en Cristo está la esperanza de salvación, de ser nuevas criaturas, de ser resucitados, de nacer de nuevo y ser aceptados por Él para siempre. Porque Abraham fue aceptado por Dios, no por un mes, no hasta que le dio a Isaac, no, sino que Abraham fue aceptado para siempre y es por eso que se llama el padre de la fe. La promesa que nos salva, el último punto. Romanos 4, del 23 al 25, nos dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta promesa que Dios hizo a Abraham no solo la hizo a él, sino que, como hemos dicho al principio, Dios le prometió a Abraham el Evangelio. Este Evangelio se recibe solo por la fe en Cristo. Y el verso 23 dice: no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. ¿Y cuánto se escribió eso ahí en Génesis 15:6? Quédese ahí en Romanos. Yo voy a Génesis. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando la Biblia habla de que la fe de Abraham le fue contada por justicia, habla en un término financiero. ¿Y qué se refiere a esto? Una acción de acreditar en la cuenta de alguien un dinero que no es suyo. Es decir, imagínense que usted es un mendigo y un hombre te dice: ve al banco a retirar un dinero. Usted sabe que no tiene nada, pero vas porque ese alguien te dijo que te daría ese dinero. Incluso ese alguien te paga el pasaje para que puedas ir al banco, y cuando llegas el dinero está ahí. Lo mismo ocurrió con Abraham. Nada podía hacer para ser aceptado por Dios,
Pero Dios le dio fe como un regalo y él creyó en Dios y Dios, por esa fe en Cristo, lo aceptó. La fe que tenemos, la salvación que tenemos, todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Y esa fe es la que el Señor nos cuenta por justicia. Por esa fe hoy somos aceptados en Dios, somos justos, estamos en una relación correcta con Dios. Por eso que la palabra del Señor dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Amén, así es, Señor. El verso 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Es decir, que eso quedó escrito para que nosotros como Abraham podamos creer en Dios. Eso quiere decir que ahí en Génesis 15:6 está también una confirmación de la promesa que Dios nos ha hecho de antemano. No está solamente escrito el Génesis 15:6 para Abraham, sino que también para nosotros. El Señor lo que nos dice, si yo le conté a Abraham su fe por justicia, también a nosotros nos será contada la fe que Él nos da. Y dice acá, para que podamos creer en Dios, el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Si hoy crees en Dios que levantó de los muertos a Jesús, serás aceptado por Dios, serás parte de la gran familia de Dios, las familias bendecidas de la tierra. Aleluya. Y el verso 25 nos provee uno de los versos más hermosos acerca de la promesa de Dios. Mira lo que dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es lo que hace que la promesa de Dios sea segura por fe y por gracia para todos los que creen. Desde Abraham hasta hoy día, desde Abraham hasta hoy. Si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados y resucitado, no habría esperanza alguna, no habría promesa, no habría gracia. Abraham no hubiese sido aceptado por Dios y nosotros tampoco. Estaríamos perdidos. Yo les diría, váyanse para la casa nomás, hermanos, si Cristo no murió, no resucitó, así que no hay ninguna esperanza. Preferiría estar muerto antes que vivir en este mundo sin Cristo haber muerto y resucitado al tercer día. Miren lo que dijo Nuestra Señora ahí en Lucas 24 del 46 al 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Sin resurrección no hay evangelio, sin resurrección no hay cristianismo, sin resurrección ni siquiera hay judaísmo, sin resurrección no hay nada, sin resurrección no hay Abraham, sin resurrección no hay absolutamente nada, porque la promesa divina del evangelio está cumplida en Cristo. En Cristo las familias de la tierra son benditas. En Cristo son salvados un número incontable como las estrellas. En Cristo somos herederos. En Cristo está la firmeza y seguridad. En Cristo somos perdonados. En Cristo resucitamos. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo somos justificados. Y en Cristo somos aceptados por Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo, como dice una de las solas de la Reforma. Amén. El llamado de Dios hoy para nosotros es que volvamos a confiar en la promesa del Evangelio. Ese es el llamado de Dios para nosotros. ¿Y qué implica esto? Poner nuestra esperanza en Cristo solamente. Dejemos de confiar en este sistema. Siempre nos va a fallar. El Evangelio es la única promesa firme. No podemos confiar ni en el contrato indefinido, ni en el 10% que nos va a dar el gobierno, ni en que va a ganar tal candidato. No podemos poner nuestras confianzas en este mundo, en este sistema. Porque el Evangelio es nuestra esperanza. Y eso le vamos a decir a cualquiera, al que está arriba y al que está abajo, le vamos a decir eso. La única esperanza para este mundo está en Cristo. No miremos nuestras limitaciones. ¿Estás viendo tu pecado o limitaciones por sobre lo que Cristo te ha prometido? Muchas veces nuestros pecados o debilidades nos hacen dudar de la promesa de Dios. ¿A quién no le ha pasado eso? Peco y digo, no, ya no me amas, no soy tu escogido, tú ya me desechaste. ¿Me habrá dado el Señor la última oportunidad? No, no es así.
Su promesa es firme, su promesa no tiene que ver con lo bien o lo mal que nos portemos, no depende de eso. Si nos portamos mal, la disciplina del Señor va a venir tras nosotros y va a ser una disciplina amorosa. Si Él te ha salvado, entonces es poderoso para hacer en ti lo que tú crees que es imposible. ¿Hay algún pecado difícil de superar? Sí, hay pecados difíciles de superar, pero no son imposibles para el poder de Dios. ¿Hay alguna situación imposible de enfrentar que tú dices, Señor, no sé cómo salir de esto? No sé cómo salir. Bueno, si una deuda, págala. Esa es la única forma de salir de esa deuda. Si es alguien que quizás te hizo daño y tú estás ahí pensando, perdónalo. El Evangelio nos manda eso, a perdonar a quien sea la ofensa que sea. Recordemos a Abraham, tenía todo en contra, pero ¿qué hizo él? Le dijo, no, Señor, mira, yo ya soy viejo ya y mi esposa es estéril, así que búscate otro matrimonio más joven que quiera ser parte de tu pacto. Pero no fue así, sino que Abraham fue fortalecido en fe, dice, y no dudó. Arrepintámonos de nuestra incredulidad y vivamos para la gloria de Dios por el poder de la promesa del Evangelio. Abraham no fue incrédulo delante del Señor. Le hacía preguntas a Dios. Mira, no me has dado prole, no me has dado un hijo. ¿Qué va a pasar ahora? Y todas esas dudas, todas esas preguntas no eran pecaminosas, no eran pecados. No está mal preguntarle cosas al Señor. El problema es cuando hay un corazón incrédulo de parte de nosotros. No, yo no creo que el Señor vaya a cambiar a la persona por la que estoy orando. No creo que el Señor me vaya a usar a mí para hablarle a otra persona. No creo que el Señor me vaya a usar a mí para hablarle a mi esposo, a mi esposa, a mi compañero de trabajo, a quien sea. Arrepintámonos de cualquier clase de incredulidad y fortalezcámonos en el poder de Dios, porque Él es poderoso. Si resucitó a un viejo de 100 años y a una mujer de 90 años, también puede hacer algo en nosotros. Yo creo que sí, porque el poder del Señor no ha flaqueado, ¿o sí? Porque muchas veces creemos eso, creemos que el poder del Señor como que ha menguado, pero no, el Señor sigue siendo el mismo. Él tiene poder para levantar nuestro matrimonio, para cambiar nuestro matrimonio, cambiar nuestra realidad, nuestra boca, nuestra forma de pensar. Quizás tenemos algo ahí de hace años, el Señor lo puede cambiar. Fortalezcámonos en la fe. ¿Cuántas veces andamos decaídos, cabizbajos? No, que el Señor pateando piedras, el Señor me ha hecho llover sobre mojado. ¿Cuántas veces hemos andado así? Pero el Señor nos manda en este día a fortalecernos en la fe, a cambiar nuestro ánimo respecto al Evangelio. Estamos seguros en Cristo, independiente de lo que pueda pasar, sea bueno o sea malo, estamos seguros en Él. Debemos confiar también en la promesa del Evangelio. También implica ir por las familias no bendecidas que están lejos de Cristo. Eso implica también confiar en la promesa del Evangelio. Tenemos mucho trabajo que hacer acá en Yanquihue todavía. Hay muchas familias que están lejos de Cristo. Y no nos vamos a quedar aquí encerrados solamente enseñándonos entre nosotros, sino que comencemos a abrir nuestra boca ahí en el súper. Use su base de movilidad para la gloria del Señor. No solamente para salir a comprar, sino que también para hacer la obra de Dios. Y si nunca has confiado en el Evangelio, hoy es el día en que puedes creer en la promesa del Evangelio. Cree en Cristo y Dios te salvará. Él nos salva. Él salva cada día. Gálatas 3:29, la traducción en lenguaje actual dice, y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. O sea que todas las promesas de Dios son para nosotros. Todas. No hay ninguna que, no, esta no es para ti porque tú eres medio flojo. No es así. Todas las promesas, todas las que le hizo a Abraham. Te daré la tierra, haré de ti una nación grande, tu descendencia será como la estrella del cielo. Somos parte de esa estrella del cielo. Porque allá en el Apocalipsis hay una multitud incontable de personas que está adorando al Cordero día y noche. Y ahí vamos a estar nosotros. Ya nos vemos allá. La Biblia ya nos ve allá, así que no se desespere. Ya nos vamos para allá. Nos vamos a usar mascarilla ya por si acaso. Le aviso. Eso es lo mejor. Y el último versículo. Segunda de Corintios 1:20, la Nueva Traducción Viviente dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es decir, que cada vez que usted dice amén, usted confirma todas las promesas de Dios.
Todas las promesas de Dios tienen su cumplimiento en Cristo. Por eso que la Trinidad es perfecta. Dios es perfecto en su divinidad, Él es perfecto. Así que aferrémonos a la promesa del Evangelio. No hay una promesa más grande que esa. Porque todas las promesas de Dios están reunidas en esa promesa del Evangelio. Pongámonos de pie y